Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gilda Vega, soy profesora de Historia y hoy día vamos a hacer una clase de séptimo básico con el primer objetivo de la primera unidad. ¿Qué nos dice el objetivo de aprendizaje número 1? Explicar el proceso de hominización, que es un concepto que vamos a ver más adelante, reconociendo las principales etapas de la evolución de nuestra especie, de la especie humana. La influencia de los factores geográficos y cómo esta especie se va a tener su dispersión en el planeta. Y también vamos a ver las teorías que nos dicen cómo el ser humano llegó hasta América. Lo primero que hay que recalcar que la historia del planeta no es lo mismo que la historia humana. A modo de ejemplo, y vamos a ver esta imagen, el planeta surge acá, hace millones y millones y millones de años, se conforma nuestro planeta y avanza en el tiempo, imaginen todo lo que avanza, y recién van a haber células. Luego sigue avanzando y van a aparecer las primeras algas. Y solamente al final, si es que fuera como un reloj, aparece el ser humano. Por lo tanto, la historia humana es la última etapa que ha vivido el planeta. Nosotros no convivimos con los dinosaurios jamás. Ellos se extinguieron hace 65 millones de años. Ahora quiero que veamos un video sobre la prehistoria en general para tener una idea más o menos precisa de los temas que vamos a abordar. Sin embargo, como decía el objetivo, nosotros vamos a ver la primera parte de la prehistoria, lo que es la evolución. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico.
La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureybet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Bueno, como vimos, es una mirada general de la prehistoria. Es bastante larga, de hecho la prehistoria constituye el 80% del total de toda la historia humana. Fueron miles de años en que el ser humano primero evolucionó y cambió su forma de vida. Hizo grandes descubrimientos, por ejemplo, el fuego, la rueda, luego crea la agricultura, la ganadería. Por lo tanto, vemos muchos procesos que ocurrieron en esa etapa de la historia. Volviendo al objetivo de la clase, hoy día es hablar de la hominización. Y la hominización está dividida en dos partes. Es lo mismo que la evolución, que hemos visto ese concepto en años anteriores, pero dividida en dos partes. ¿Cuáles? Una son los cambios biológicos y genéticos que sufrió la especie para llegar a ser el humano que es hoy día, y los otros cambios son los cambios culturales, es decir, las costumbres, los hábitos, las creencias y el uso de un lenguaje. Eso constituye algo muy complejo y que solamente se da cuando los humanos se relacionan entre sí. El humano por sí solo no puede vivir, necesita una comunidad y luego se van a crear las sociedades. Vamos a hacer un ejercicio. En la próxima imagen vamos a diferenciar la evolución física y la evolución cultural. Recuerden que ambas es el proceso de hominización. Pongamos atención. Quiero que observen la lámina detenidamente y puedan ustedes percatarse cuáles serán los elementos culturales y cuál será la parte de la evolución física, genética de este grupo que nos presenta. Me imagino que están viéndolos y viéndolas, y si me siguen, yo creo que ustedes mismos se dieron cuenta que, por ejemplo, el rostro de esta persona aún tiene rasgos similares a los simios.
por ejemplo, una nariz ancha, la frente pronunciada, por lo tanto está en una etapa aún evolutiva y es la mayor característica de ese proceso en cuanto a la evolución biológica. Pero en cuanto a la evolución cultural, es muy importante. Aquí encontramos, por ejemplo, la relación de una madre con su hijo. Encontramos que esta misma persona está haciendo herramientas con piedra. Eso es cultural, lo que se hace y cómo se hace. También vemos que tienen armas, hechas unas lanzas, hechas ahí con palitos, ¿cierto? Entonces acá, en esta imagen, podemos darnos cuenta de ese proceso de hominización. Por un lado, los cambios biológicos, genéticos que se van a dar, y por otro lado, las construcciones culturales que acá este grupo humano está construyendo. ¿Dónde surge el ser humano? Hubo muchos estudios y al final la mayoría, sobre todo en los años 50, 60 del siglo XX, concluyeron que había surgido en África. Producto de algunos cambios climáticos y geológicos sufrió ese continente en particular. ¿Por qué? Porque la placa tectónica donde está el continente africano sufrió una especie de quiebre y la parte oriental, esta zona de África, se levantó y dejó de ser tan húmeda, por lo tanto las selvas van a desaparecer y se va a producir un paisaje de sabana. Ese paisaje de sabana no tiene muchos árboles, son más bien bajos, hay muchos arbustos y la vida se supone de los seres que ahí vivían, de esos monos que antes vivían en los árboles, estos cambios los obliga a descender y caminar, erguirse para poder sobrevivir, ver las bestias, ver las presas de caza y se produce el primer cambio. ¿Cuándo se cree que ocurrió esto? Hace 4 millones de años atrás, 4 millones. Eso es lo que dice el texto escolar. Sin embargo, hay otros autores que dicen que fueron hace 6,5 millones de años. La idea es que tú busques en tu casa, a través de internet, veas videos, qué otras teorías hay al respecto. Ahora, con respecto al origen del ser humano, que es variado, no es que haya existido una especie, de esa misma especie haya evolucionado hasta ser el ser humano actual, no. Hubo muchas otras especies y eso es el video que quiero que veamos ahora, así que pon atención. Por favor, mientras estás viendo el video, fíjate acá en la caja craneana, es decir, cuánto va a crecer el cerebro de las especies. Ya van en 850. Para que te fijes, el Homo sapiens moderno tiene un cerebro de 1600 centímetros cúbicos, duplica al que vimos anteriormente. Por lo tanto, tiene mucha más inteligencia como para poder adaptar el medio a su propio beneficio.
Esta imagen es vital para saber que quizás todos descendemos del mono, pero hubo otras especies similares al ser humano que se fueron extendiendo en el camino. Solamente el Homo sapiens, que el que puebla la Tierra hoy en día y es la única especie humana, todos somos Homo sapiens sapiens, fue el más exitoso y deviene de una cadena de otras especies que estuvieron antes que él. ¿Cómo fue la evolución? Bueno, a través del video vimos algunos aspectos. Vamos a leer rápidamente estas imágenes. Se supone que los más antiguos fueron los Australopithecus, surgieron en África, caminaba en forma erguida y va a liberar sus manos al andar. Claro, cuando se para en sus dos pies de forma bípeda, libera sus manos. Tiene un cerebro de 680 centímetros cúbicos, o sea, no es un gran cerebro. Cuando encuentran su esqueleto se dan cuenta que no es un mono, pues se parecían bastante a los monos, pero su cadera, en vez de estar hacia adentro, que es propio de los monos para escalar, tenía las caderas extendidas. Y eso se dieron cuenta los que investigaban que en realidad se trataba de la primera especie homínida, es decir, similar al ser humano. Luego, y probablemente coexistió en algún tiempo, está el Homo habilis, también existió en África, y este ser, que medía 1,40 m, era bajito, creó las primeras herramientas. Probablemente el Homo habilis tenía esta característica que solamente tenemos los humanos, la capacidad de rotar nuestro dedo pulgar. Somos la única especie que podemos tocar todas las yemas de nuestros dedos con la yema del dedo pulgar. Eso nos da mucha habilidad, nos permite construir herramientas y también hacer cariño, que es parte de nuestra cultura y que ayuda además a que las personas sean más inteligentes. Luego viene, y probablemente el Homo erectus coexistió con el Homo habilis. Fueron en caminos diferentes. El Homo habilis medía 1,70 m, mucho más alto, su capacidad cerebral era de 950 centímetros cúbicos y fue la primera especie que logró salir del continente africano, probablemente por la península del Sinaí, y además logró controlar el fuego. Controlar el fuego es súper significativo porque les permitió comer alimentos de forma más blandas y durar más años de vida con eso. También con el fuego se espantaban a todas las bestias que los podían atacar. Por lo tanto, ocupó, yo creo que al 100% todas sus capacidades esta especie llamada Homo erectus. Paralelo, en algún momento, está el hombre de Neandertal. Neandertal porque los vestigios de estos seres se encontraron, o de esta especie humana, se encontraron en una aldea alemana llamada Neandertal. ¿Dónde existieron? En África y en Europa, solamente ahí. Medían alrededor de 1,60 m y su capacidad cerebral era bastante alta, de 1.400 centímetros cúbicos. Esta especie fue muy similar al ser humano actual, muy similar. Se adaptó a los climas fríos con la dificultad que ello ocasiona y además tenía algo muy simbólico, sepultaba a sus muertos. Quiere decir que tenían ideas mucho más complejas. Quizás hasta pensaban en una vida después de la muerte. Y finalmente está el Homo sapiens sapiens, al cual todos los humanos actuales pertenecemos. Todos. Coexistió con el hombre de Neandertal, fue súper exitoso, fue más inteligente, actualmente puebla todos los continentes, su estatura es variada. Insisto, todos los seres humanos actuales somos Homo sapiens sapiens. Tiene un gran desarrollo del pensamiento y es la especie exitosa, es la especie humana exitosa la que está hasta el día de hoy. Creo que lo bello de esta clase, el propósito, o uno de los propósitos, es saber que todos los seres humanos somos iguales en términos genéticos. Podemos tener alguna variación de algo, pero es absurdo, por ejemplo, cuando la gente es racista, porque es ridículo, somos una sola especie, la especie humana. Yo creo que es el máximo propósito de saber este tipo de temas. ¿Cómo se fue desde África? Porque el ser humano tiene su origen acá, en África.
cómo llegó hasta América, que queda al otro costado del planeta. Es un viaje muy largo. Pensemos que no había medios de transporte, por lo tanto lo hizo caminando. Primero va a cruzar por la península del Sinaí. Para los que no se ubican muy bien, aquí está Egipto, está una península que es muy chiquitita, Arabia, y desde ahí se va una parte a Europa y otro sigue hacia Asia del norte, central y hacia Asia del sur. Desde lo que hoy día es la península de Indochina, donde queda Vietnam, por ejemplo, va a lograr cruzar hasta Oceanía, probablemente en pequeñas embarcaciones, bastante rudimentarias. Y América, bueno, hay varias teorías que vamos a ver con respecto a cómo llegó a poblar América, que era un continente que quedaba muy lejano, y cómo lo hizo en aquella época. En el continente americano viven 1.000 millones de personas, pero ¿sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rlica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. Bien, espero que el video te haya permitido tener una visión más general de lo que sucedió, de las dificultades que tuvo este primer ser humano que llega a América. En la página 19 de tu libro están todas las rutas, incluso las que no aparecen en el video. Está la ruta de Bering. Bering es un estrecho que está entre Asia y América, lo que es Alaska, esa zona. Y en la última glaciación, ese estrecho era un puente de hielo. Se supone que los primeros seres humanos que llegan a América cruzaron por ese puente de hielo, sin darse cuenta, siguiendo la ruta de los animales que ellos querían cazar. Luego, hay una ruta llamada la ruta costera, que es la más aceptada hoy en día, que nos cuenta que en Asia, desde Asia a América, todo ahí cerca del estrecho de Bering, hay muchas islas pequeñas y con poca distancia entre ellas, y que probablemente el ser humano viajaba desde Asia a América en pequeñas embarcaciones, y de esa manera se fue poblando América del Norte en forma muy rápida. Hay una tercera ruta. Esta ruta muchos no la reconocen como tal,
Sin embargo, hay pequeños vestigios de ello que se llama la ruta atlántica. Y se supone que seres humanos que venían desde Europa, atravesando por Groenlandia, Islandia, que son sectores muy fríos, no sé si los ubica en un mapa, eso podría ayudarte a ubicarlos en un mapa, habrían llegado navegando. ¿En qué tipo de embarcaciones no se saben? Pero hay vestigios de ello en la costa de lo que hoy día es Canadá, en Terranova. Así que también cuando tengas acceso a un mapa, trata de verlo. Hay una cuarta ruta, la ruta transpacífica, y esta es muy ligada a la historia de nuestro país. Postula que grupos humanos, esta la hace Paul Rivet, creo que lo menciona en el video, postula que grupos humanos de la Polinesia y la Melanesia, que quedan sobre el continente de Oceanía, hay muchas islas en el Pacífico, una de ellas es la isla de Pascua, que está bien alejada del resto, habrían llegado a América, es decir, navegando desde esa isla, atravesando el Océano Pacífico, habrían llegado específicamente a los Andes centrales. ¿Cuáles son los Andes centrales? Donde está Perú, Ecuador, Chile. Ahí habrían llegado este tipo de viajeros que venían desde la Polinesia y Melanesia. ¿Hay vestigios? Muchos vestigios. Sería bueno que los buscaras, pero uno de ellos, por ejemplo, es la clava, que algunos dicen que puede ser un vestigio, que yo lo he visto usando a los mapuches también, y es un símbolo propio de estas culturas. Lo puedes revisar, puede que no existe la relación, sean coincidencia. El grupo O sanguíneo también, para muchos investigadores, es una prueba. La última ruta, Oceanía Antártica, hay varios que la han desechado, pero otros siguen creyendo que pudo haber sido una ruta, y postula que poblaciones provenientes de Australia, de Oceanía, habrían llegado a América atravesando primero la Antártica, es decir, de Oceanía descendieron hasta la Antártica, ese borde que uno ve en el mapa, y desde ahí habrían en pequeñas embarcaciones llegado hasta Chile, por ejemplo. Es una teoría que cuesta creer pensando hoy en día en el clima que tiene la Antártida, pero quizá en aquella época era más benigno, por lo menos la orilla. Y para que lo busques, porque es realmente motivador esta información, por ejemplo, en Tierra del Fuego, los Selknam, que eran personas muy altas, a algunas personas les llaman Onas, pero su nombre correcto es Selknam. Ellos no eran navegantes. Entonces la pregunta, para que lo busque, es ¿cómo llegaron a vivir a una isla si no eran navegantes? No podían salir de ahí, pero tampoco pudieron haber llegado si no lo eran. Ese es un tema bastante apasionante como para buscar información. Finalmente, y para resumir la clase, hay un pequeño esquema acá en la pizarra que es sobre la hominización, es lo que vimos. La hominización es un proceso evolutivo que consta de dos partes, de una parte física, genética, como evoluciona el ser humano, y de otra parte que es la evolución cultural, las costumbres que crea, las herramientas que crea, las ideas que crea. Vimos también la aparición de los seres humanos, que no fue una sola especie, sino que fueron varias especies, y que la que tuvo más éxito fue la del Homo sapiens sapiens. Vimos también cómo se fue dispersando por el planeta, desde África, se fue a Europa y hacia Asia, luego Oceanía y finalmente América. Y por último, vimos las teorías de cómo llega el ser humano a América. Espero que la clase te haya sido provechosa y que te motive en buscar más información. Hay muchos videos que están en internet